Bien, estábamos diciendo que los ingleses aplicaban en esta salida a la crisis el llamado principio de la preferencia imperial con la naciente Commonwealth. Es decir, primero favorecer a los productos británicos, después a los del resto del imperio. Aquí tenéis ese gran imperio británico de finales del 19, principios del 20 y en último lugar a los extranjeros. Con esta política el Reino Unido pasó de destinar en 1929 el 41% de sus exportaciones a las colonias a destinar 1938, finales de la década de los años 30, el 70%, ¿vale? Casi el doble. Y de esta manera, en 1935, consiguió alcanzar los niveles de producción y de salarios de 1929, año de inicio del crack de 1929. Es decir, la política británica frente a la crisis tuvo también un éxito moderado. ¿A qué me recuerda esta política económica? Pues primero a la conocida como doctrina Monroe de principios del 19, América para los americanos, y sin ir más lejos a ese American First que está defendiendo, por ejemplo, gran parte de la población americana seguidora de Donald Trump. Ay, estos anglosajones y sus cosas. Es decir, de nuevo vemos otra mirada al pasado, a la historia desde la actualidad. Seguimos con Francia. Aunque en realidad, ¿vale? Antes de empezar a analizar la política económica francesa frente a la crisis, recordar que hemos dicho que cada uno de los países va a poner en práctica las suyas propias y se va a dar una especie de sálvese quien pueda al estilo del cómo se dio tras la caída de la Unión Soviética en 1991 o después con la desmembración de la antigua Yugoslavia. Bien, Francia, con la llegada al poder del Frente Popular, recordar aquí a la figura de Léon Blum, ¿vale? El Frente Popular era una coalición de partidos de izquierda, comunistas, socialistas, etcétera, que llega al poder en 1934, lo que hizo fue aplicar un conjunto de medidas inspiradas, ¿vale?, en el New Deal estadounidense. Fue una especie de copia del New Deal, pero a la francesa. Es decir, trató también de aumentar la deuda pública para desarrollar toda una política de obras públicas, ferrocarriles, armas, alcantarillado, todo este tipo de obras que de alguna manera crearan trabajo y aumentaran también el consumo de la población que obtendría un salario. Pero sin duda podemos decir que su actuación más destacada se va a dar en el campo social a través del llamado modélico pacto social alcanzado con la patronal y con los sindicatos en los llamados acuerdos de Matignon del año 1936. ¿Vale? Año que se inició también la Guerra Civil Española. Aquí también teníamos un Frente Popular, ¿vale?, en el gobierno de la República al estilo del Frente Popular francés. ¿Qué medidas se establecen en estos acuerdos de Matignon? Bien,
pues se establecieron importantes mejoras para los trabajadores, algunas, repito, similares al New Deal americano. Por ejemplo, el aumento de los salarios, la semana laboral de 40 horas, las vacaciones pagadas de 15 días al año o la negociación colectiva entre patronal y sindicatos para fijar las condiciones laborales. Además de esta, podemos destacar también que se adoptaron otras medidas económicas como la fijación de los precios agrícolas y la reducción de los cultivos, la nacionalización de ciertas empresas basadas en la construcción de ferrocarriles o de la industria de armas, etcétera. Y como veis, pues una copia del New Deal, pero a la francesa. Resultados. Bien, pues los resultados en este caso no fueron tan satisfactorios como en Estados Unidos o como en Inglaterra, y la producción industrial, el PIB, ¿vale? Solo empezó a remontar el vuelo en Francia a partir de 1938. ¿Vale? En 1938 ya estaba, ¿vale? La economía británica casi en los niveles de 1929 y la americana también estaba ya bastante recuperada. Repito, empieza a remontar el vuelo la francesa en 1938, sobre todo con la financiación de las industrias armamentísticas, con el rearme, ante una previsible nueva guerra contra Alemania. Recordar que un año después, 1939, se inicia, ¿vale?, la Segunda Guerra Mundial. Bien, aquí tenéis, ¿vale?, una foto de una famosa huelga que hubo en Francia en 1936, previa a los acuerdos de Matignon. ¿Vale? Con la llegada al poder del Frente Popular, no penséis que acabó la inestabilidad en Francia, ¿vale? Hubo un montón de huelgas, de manifestaciones, incluso de ocupaciones de fábricas, porque los obreros, ¿vale?, pensaban que no se les iba a hacer caso, que iba a ser una broma, no los iban a tener en cuenta, ¿vale? Estos políticos, y deciden pasar a la acción, en plan, os hemos votado, pero vosotros debéis de poner en práctica lo que nos habéis prometido, ¿vale? Queremos que os pongáis a trabajar ya, si no, mirar lo que va a pasar. Bien, quedaría por ver otros países interesantes como Francia, como Alemania, como Italia, como España, pero los vamos a dejar para el siguiente tema, que son los totalitarismos, ¿vale? Ahí los analizaremos con más detalle, sobre todo cuando veamos el ascenso de Mussolini, en el caso italiano, o de Hitler en Alemania. Bien, para finalizar este tema sobre el New Deal, sobre la crisis de 1929, os voy a dejar una reflexión como historiador, ¿vale? ¿Por qué puede seguir siendo hoy el New Deal una fuerte fuente de inspiración en estos momentos de gran depresión económica que vivimos en los últimos años, que vivimos desde el año 2008, que se inició la crisis? Puede ser, repito, una fuente de inspiración el New Deal de Roosevelt. Pues considero que sí, que sin duda puede serlo. De hecho, con Obama como presidente, en los peores momentos de la crisis, año 2011, por ahí, se habló de él, se habló del New Deal de Roosevelt en el Congreso americano. Lo que pasa que esta vez no triunfó la idea de volver a hacer algo al estilo del New Deal,
como si se hizo en 1933. Con todo, podríamos decir que el gran acierto fue que en un momento histórico crítico, ¿vale?, como la Gran Depresión, el New Deal marcó el camino para civilizar el capitalismo. Y lo hizo con una redefinición de la relación entre el Estado, por un lado, los ciudadanos, por otro, y las empresas. Lo hizo, repito, con una visión revisada, corregida del funcionamiento de la economía. Esto, más la conjunción de otros factores, ¿vale? Por ejemplo, recordemos que en estos momentos también se iniciaba la llamada revolución keynesiana. Recordemos, de hecho, que su obra capital, la Teoría General, se publicó en 1936, más otros factores como el consenso político que se da en Estados Unidos en la época de posguerra a favor del llamado estado del bienestar, ¿vale? Todo ese tipo de ayudas, de subsidios, etcétera, más el esquema, el ambiente de cooperación internacional que se da entre los diferentes países, alumbrado en el llamado Bretton Woods, en la conferencia que fijaría, por ejemplo, el dólar como patrón monetario, como patrón internacional, pues sentó, ¿vale?, las bases para un largo periodo de prosperidad compartida. Es decir, no solamente fue la revisión que hizo el New Deal con el capitalismo, sino otros factores a nivel internacional que ayudaron, ¿vale?, repito, a esta época de bonanza económica. En todo este movimiento político, económico y social subyacía, además, un nuevo enfoque ético que consideraba nocivo para la sociedad el culto a la acumulación de dinero y sostenía que la plena libertad de los ciudadanos exigía además una actuación, ¿vale?, de los poderes públicos para librarlos de la necesidad, la ignorancia y la enfermedad. Es decir, empieza a verse como algo positivo la intervención del Estado en la economía para garantizar un cierto estado del bienestar, una serie de garantías inalienables, es decir, que no se le pueden quitar a la gente sencillamente por eso, por ser ciudadanos. Finalmente, me gustaría terminar argumentando que hoy, sin emergencia, pero con cierta urgencia, necesitamos esas nuevas ideas y políticas económicas, digamos esa audacia, ese impulso reformador que nos permita enderezar el rumbo de esta gran depresión que estamos viviendo. Es más, en los países desarrollados, el malestar de amplias capas de la población y la evolución reciente de la dinámica política piden a gritos un cambio profundo. Recordar el auge del 15M o de los nuevos partidos, tanto de izquierda como de derechas, que están surgiendo ahora mismo en España, que es un auténtico laboratorio político, pidiendo, ¿vale?, eso, reformas, hay que darle la vuelta a la tortilla, etcétera, etcétera. En definitiva, ese empeño en seguir civilizando el capitalismo es necesario pero a escala global, aunque por supuesto habrá quien mantenga que no se debe jamás intervenir en la economía y que hay que dejarla que siga las reglas del juego, ¿vale? Que nos dejemos guiar, por la mano invisible de Adam Smith.